El libro de los jueces comienza después de la muerte de Josué. El pueblo de Israel ya está en la tierra prometida, pero algo ha cambiado. El líder que los guiaba ya no está, y la fe que los sostenía comienza a enfriarse. Dios había cumplido su promesa, pero el corazón del pueblo empezaba a olvidarla. La Escritura dice, se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Esa frase resume todo el drama del libro. Cuando la memoria de Dios se pierde, el alma se desorienta. El pueblo comienza a mezclarse con los pueblos vecinos, a imitar sus costumbres, a adorar a sus ídolos. El resultado es siempre el mismo. Pierden la paz, caen bajo el dominio de otros, y descubren que sin Dios, incluso la tierra prometida se convierte en desierto. Pero Dios, en su infinita misericordia, no los abandona. Cada vez que el pueblo clama, Él levanta un libertador. No un rey, ni un guerrero perfecto, sino hombres y mujeres comunes que, movidos por el Espíritu, devuelven la esperanza. Así comienza el ciclo que se repite una y otra vez. Pecado, opresión, clamor y liberación. El primer juez fue Otoniel, un hombre sencillo, lleno del Espíritu de Dios. Liberó al pueblo de la opresión y trajo paz durante 40 años. Pero después de su muerte, el pueblo volvió a caer en el mismo error. La lección es clara: cuando la fe depende solo de un líder y no se arraiga en el corazón, la fidelidad se desvanece. Después de Otoniel, Dios levantó a Ahod, quien liberó a Israel con astucia y valentía. Luego vino Samgar, que venció con un simple aguijón de bueyes. Cada uno de ellos fue un signo de que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad humana. No eran héroes por su fuerza, sino por su fe. Pero el olvido regresó. Y una vez más, el pueblo cayó en manos de sus enemigos. Esta vez, los opresores fueron los cananeos, y su general, Sísara, oprimía cruelmente a Israel. Entonces Dios levantó a una mujer, Débora, profetisa y jueza. Ella gobernaba bajo una palmera, y su sabiduría era buscada por todo el pueblo. Dios le dio una misión: llamar a Barak, un comandante israelita, y ordenar que enfrentara al enemigo. Barak dudó y dijo: iré, pero solo si tú vienes conmigo. Débora aceptó, pero le advirtió: la gloria no será para ti, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Y así fue. Israel luchó, y Dios envió una tormenta que desbordó el río Quizón. Los carros enemigos quedaron atascados en el barro, y Sísara huyó a pie. Buscó refugio en la tienda de una mujer llamada Yael, quien lo recibió con aparente hospitalidad, pero mientras dormía, puso fin a su vida. El enemigo fue derrotado, y la tierra tuvo paz durante 40 años. Después, Débora entonó un cántico de alabanza, uno de los textos más bellos de toda la Biblia. Allí dice: cuando los poderosos se detenían, Débora se levantó, una madre en Israel. Ese verso revela el corazón del libro. Cuando la fe parece dormida, Dios levanta a alguien con corazón de madre, de profeta o de guerrero, para recordar al pueblo quién es su Dios. Pero el ciclo no termina. Pasado el tiempo, Israel vuelve a olvidarse. Esta vez, los madianitas invaden la tierra. El miedo domina, y el pueblo se esconde en cuevas. Las cosechas son destruidas, el trabajo se pierde, la esperanza se apaga. Y entonces, en medio del anonimato, Dios llama a un hombre llamado Gedeón. Lo encuentra trillando trigo en un lagar, escondido, temeroso. El ángel del Señor se le aparece y le dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. Gedeón mira a su alrededor, dudando, y responde: ¿cómo puede estar el Señor con nosotros, si todo nos va mal? Pero Dios no se ofende por su duda. Le muestra que la fe comienza no con certezas, sino con el deseo de creer. Le dice: ve con la fuerza que tienes. Yo estaré contigo. Esa es una de las frases más consoladoras de la Escritura. Dios no pide lo que no tenemos, nos envía con lo poco que poseemos, y Él pone lo demás. Gedeón pide una señal. Y Dios se la da: consume con fuego su ofrenda sobre la roca. Entonces Gedeón edifica un altar y lo llama: el Señor es mi paz. Desde ese momento, su vida cambia. Pero la prueba no termina ahí. Antes de luchar contra los enemigos, debía destruir los ídolos del pueblo. Por la noche, Gedeón derriba el altar de Baal y corta el árbol sagrado que lo acompañaba. Era un acto valiente,
desafiar no solo a los enemigos externos, sino a los dioses falsos del corazón. La fe verdadera siempre comienza en casa, destruyendo lo que ocupa el lugar de Dios. Y cuando Gedeón lo hace, el Espíritu del Señor desciende sobre él. Ya no es el hombre que se escondía, ahora es el hombre que confía. Reúne un ejército, y el pueblo se prepara para la batalla. Pero Dios tiene un plan diferente, le dice que su ejército es demasiado grande. Si ganan con muchos, pensarán que fue por su fuerza. Déjalos ir, y quédate solo con los que estén verdaderamente dispuestos. De miles, solo quedan 300. Gedeón obedece. Y con apenas unas trompetas, unas antorchas y unos cántaros, enfrenta a los madianitas. De noche, rodean el campamento enemigo. Rompen los cántaros, levantan las luces, tocan las trompetas y gritan: por el Señor y por Gedeón. El enemigo entra en pánico y huye. La victoria es total, y la gloria es solo de Dios. Así termina esta primera parte del libro. Con un pueblo que vuelve a levantarse. Con un Dios que transforma a un hombre temeroso en instrumento de liberación. Y con una verdad que se repite en cada generación. Que no hay debilidad tan grande que Dios no pueda convertir en fuerza. Ni noche tan oscura que no pueda ser vencida por la luz de la fe. La historia de los jueces continúa con Gedeón, aquel hombre tímido que Dios transformó en libertador. Tras la gran victoria sobre los madianitas, el pueblo le ofrece el poder. Le dicen: reina sobre nosotros, tú y tus hijos después de ti. Pero Gedeón responde con humildad: no gobernaré sobre ustedes, ni mis hijos gobernarán, el Señor reinará sobre Israel. Sus palabras son sabias. Reconoce que la libertad del pueblo no depende de un líder humano, sino de la obediencia al Dios que los guía. Pero el corazón del hombre es débil, y aún los más fieles pueden tropezar. Gedeón, sin darse cuenta, construye un ídolo con el oro que el pueblo le entrega. Y ese objeto, símbolo de gratitud al principio, se convierte en la trampa que hace caer a Israel de nuevo. La historia se repite: la bendición, el olvido, el pecado, la esclavitud. Tras la muerte de Gedeón, su hijo Abimelec busca poder. Convierte la fe en ambición y la unidad en violencia. Mata a sus hermanos y se proclama rey. Pero su reinado es breve, y su final trágico: una piedra lanzada desde una torre pone fin a su orgullo. La Escritura no esconde la fragilidad de sus héroes. Nos enseña que cuando el hombre se exalta, Dios se retira, y cuando se humilla, Dios lo levanta. Después de Abimelec, el libro menciona a jueces menores, Tola y Jair. Sus nombres apenas ocupan unas líneas, pero su presencia recuerda que la fidelidad silenciosa también sostiene la historia. No todos los héroes dejan hazañas escritas, algunos simplemente mantienen encendida la llama en los días grises. Pasado un tiempo, Israel vuelve a alejarse. Adoran a los dioses extranjeros, y el Señor los entrega en manos de los amonitas y filisteos. El dolor los despierta, y claman: hemos pecado, haz con nosotros lo que quieras, pero líbranos. Entonces Dios responde: ¿no los libré antes de Egipto, de Moab, de los filisteos? Ustedes me abandonaron, vayan y clamen a los dioses que eligieron. Es una respuesta dura, pero llena de verdad. El amor de Dios no se impone, espera. Y cuando el arrepentimiento es sincero, su misericordia vuelve a florecer. El Señor levanta entonces a un nuevo juez, Jefté, un hombre despreciado por ser hijo de una mujer marginada. Rechazado por sus hermanos, había vivido lejos, pero cuando el peligro llega, el pueblo lo busca. Así obra Dios: el rechazado se convierte en instrumento de salvación. Antes de la batalla, Jefté hace una oración impulsiva. Promete que si vence, ofrecerá al Señor lo primero que salga de su casa al regresar. Y gana la guerra. Pero al volver, quien sale a recibirlo es su hija, su única hija. El texto no entra en detalle sobre su destino, pero deja una lección profunda. Que las promesas hechas sin discernimiento pueden herir lo más sagrado. La historia de Jefté es un espejo del corazón humano. Un hombre lleno de fe, pero también de fragilidad. Capaz de grandes victorias, pero víctima de sus propias palabras. Nos recuerda que la fe necesita no solo pasión, sino sabiduría. Después de Jefté, otros jueces se levantan: Isán, Elón y Abdón. Sus historias son breves, pero cada una representa la continuidad de la misericordia divina.
Dios no deja nunca de levantar hombres y mujeres para guiar al pueblo. El libro de los jueces no es una cadena de héroes, sino un mosaico de humanidad. Cada personaje es distinto, pero todos muestran la misma verdad: que el Espíritu de Dios puede actuar incluso en la debilidad, y que ninguna caída es definitiva cuando el corazón se abre al perdón. A lo largo del libro se repite una frase que resume su esencia. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa frase no solo habla del caos político, sino del desorden interior. Cuando el hombre pierde la referencia divina, termina guiado por su propio ego, y el resultado es siempre confusión. Los jueces representan, entonces, algo más que líderes del pasado. Son símbolos del alma que se levanta cuando todo parece perdido. Son recordatorios de que Dios sigue obrando, aun cuando el hombre lo olvida. Cada liberación es un acto de gracia, no de mérito. El ciclo continúa, y en medio de él, la paciencia de Dios brilla con ternura. No se cansa de perdonar, no se aburre de empezar de nuevo. El pueblo cae, Él lo levanta. Se alejan, Él los busca. Gritan desde su dolor, y Él responde con compasión. El mensaje de esta parte es claro: que la fidelidad de Dios es más grande que la inconstancia del hombre. Y que, aunque el corazón humano sea un desierto lleno de altibajos, Dios siempre está dispuesto a enviar lluvia. La vida de los jueces nos enseña que el liderazgo verdadero no se mide por el poder, sino por la capacidad de escuchar a Dios en medio del caos. Cada uno fue un puente entre la miseria humana y la misericordia divina. Y aunque sus historias parecen repetirse, en realidad muestran una evolución silenciosa. Un pueblo que, entre caídas y retornos, aprende poco a poco a depender del Señor. El libro de los jueces es un espejo del alma creyente. Cada uno de nosotros conoce esos ciclos. Momentos de fervor y momentos de olvido. De luz y de sombra. De promesas y de olvidos. Pero en todos ellos, Dios sigue siendo el mismo. Paciente, fiel, dispuesto a comenzar otra vez. La segunda parte termina con una esperanza viva. El Espíritu de Dios no se apaga. Y está a punto de manifestarse una vez más. En la historia de un hombre que encarna la paradoja humana. Una fuerza extraordinaria en un corazón frágil. Su nombre es Sansón. Y con él comenzará la última etapa del libro. El retrato de un hombre fuerte que aprenderá que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en el alma que obedece. En los últimos capítulos del libro de los jueces, el relato se centra en un hombre singular, Sansón, el juez más fuerte, y a la vez, uno de los más frágiles. Su historia encierra una profunda lección espiritual sobre el poder, la debilidad y la fidelidad. Antes de su nacimiento, un ángel del Señor se aparece a una mujer estéril y le anuncia: tendrás un hijo, y él comenzará a liberar a Israel del dominio de los filisteos. El niño debía ser nazireo desde el vientre, consagrado a Dios, apartado del vino y de todo lo impuro, y sin cortarse jamás el cabello. Su vida sería un signo viviente de dedicación total al Señor. Así nace Sansón, un hijo prometido, lleno del Espíritu de Dios. Desde joven muestra una fuerza extraordinaria. Pero su historia nos enseña que la fuerza sin dirección puede convertirse en destrucción. Sansón crece y, al visitar una ciudad filistea, se enamora de una mujer extranjera. Sus padres intentan disuadirlo, pero él insiste. El texto dice que aquel deseo formaba parte del plan de Dios, porque a través de él comenzaría el conflicto con los filisteos. A veces, incluso nuestras decisiones imperfectas se convierten en camino para los designios divinos. En su camino a casarse, Sansón enfrenta a un león y lo mata con sus propias manos. Más tarde, al pasar por el mismo lugar, encuentra miel en el cuerpo del león y come de ella. Ese gesto se vuelve símbolo de toda su vida, fuerza que da dulzura, poder que se mezcla con peligro. De la lucha nace algo dulce, pero también efímero. Durante su boda, Sansón propone un enigma a los filisteos. Del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Ellos no logran resolverlo, pero al final descubren la respuesta por traición de su esposa. Su corazón herido se llena de ira, y así comienza una cadena de venganzas. Sansón ataca a los enemigos, incendia sus campos, y los filisteos responden con violencia.
Es una espiral de represalias que deja claro que la fuerza humana, sin la guía del espíritu, termina destruyéndose a sí misma. Pero incluso en su desorden, Dios no se aparta. El Espíritu del Señor sigue descendiendo sobre él, recordando que la gracia no depende de la perfección, sino del propósito divino. Con el tiempo, Sansón se enamora de otra mujer, Dalila. Ella, seducida por el oro de los filisteos, acepta descubrir el secreto de su fuerza. Lo intenta una y otra vez, pero Sansón juega con el peligro, creyéndose invencible. Hasta que, cansado, le revela la verdad. Si me cortan el cabello, perderé mi fuerza. Dalila lo hace dormir sobre sus rodillas, y mientras descansa, llama a los hombres para que lo rapen. Cuando se despierta, el espíritu lo ha abandonado, y sus enemigos lo capturan, le arrancan los ojos y lo encadenan. El hombre que había nacido para liberar a su pueblo termina ciego, humillado y esclavo. Sin embargo, la historia no acaba en la derrota. En la oscuridad de su prisión, algo comienza a renacer. Dice el texto, el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Más que un detalle físico, es un signo espiritual, la consagración perdida empieza a restaurarse. Sansón, ahora sin vista, aprende lo que nunca comprendió en sus días de gloria. Que la fuerza verdadera no proviene del cuerpo, sino del alma que se rinde ante Dios. Llega el día en que los filisteos celebran una gran fiesta en honor a su dios Dagón. Llevan a Sansón al templo para burlarse de él. Miles de personas llenan el lugar. Entonces Sansón ora, por primera vez con humildad. Señor, acuérdate de mí. Dame fuerza una vez más, para que muera con mis enemigos. Apoya sus manos sobre las columnas del templo y las derriba. El edificio se desploma, y mueren él y todos los que estaban dentro. Dice la Escritura, los que mató al morir fueron más que los que había matado en vida. Su muerte, trágica y heroica a la vez, se convierte en símbolo de redención. Sansón no fue un santo perfecto, sino un instrumento imperfecto en manos de un Dios perfecto. Su historia enseña que incluso los errores pueden convertirse en caminos hacia la gracia cuando el alma se vuelve a Dios. El libro de los jueces, después de Sansón, entra en una etapa oscura. No hay líderes ni unidad, cada tribu sigue su propio rumbo. La frase que se repite una y otra vez vuelve a sonar. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Se relatan episodios dolorosos, la idolatría de Micaías, la violencia en Gibea, la guerra entre tribus. La tierra prometida, que debía ser hogar de paz, se llena de caos. Pero incluso en medio de esa oscuridad, la presencia de Dios no desaparece. Su silencio no es abandono, sino espera. Está preparando el corazón del pueblo para una nueva etapa, el tiempo de los reyes. El libro de los jueces termina sin un cierre feliz, pero con una enseñanza eterna. Cuando el hombre se aleja de Dios, pierde el sentido de su fuerza. Cuando vuelve a Él, incluso en la caída, encuentra redención. La historia de Israel, entre caídas y levantadas, refleja la del alma humana. Todos tenemos dentro un Sansón que lucha entre la luz y la sombra, entre el llamado divino y las debilidades personales. Y como él, solo encontramos la verdadera fuerza cuando dejamos de luchar solos y permitimos que Dios sea quien sostenga nuestras columnas. Así termina el libro de los jueces. Con un pueblo quebrado, pero aún amado. Con un Dios silencioso, pero fiel. Y con la promesa de que incluso en los días más oscuros, la misericordia divina nunca se apaga. El siguiente capítulo de la historia, el de Samuel y los reyes, comenzará en ese mismo silencio. Porque a veces, cuando el ruido de las guerras y las caídas se apaga, es cuando el corazón del hombre está finalmente listo para escuchar la voz de Dios.